Muchas bendiciones, querido hermano. Gracias por estar en sintonía de su programa En Busca del Favor de Dios. Gracias por esa oportunidad de compartir la maravillosa palabra del Señor con cada persona que brinda la oportunidad y que recibe este mensaje. Hoy el pastor Jonathan Blanco me acompaña y juntos vamos a entrar a platicar un tema maravilloso, pastor. Es el tema de la voluntad de Dios, aprender a caminar en la voluntad de Dios, y esto va a ser algo que nos va a sorprender a cada uno de nosotros. Así que, hablando de la voluntad de Dios, hay dos palabras, pastor, que tienen que caminar de la mano. Vamos a hablar de una de ellas inicialmente, y es la palabra obediencia. Para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que ser obediente a Dios. Amén. Porque existen dos alternativas, vamos a mirarlo así. Tenemos la alternativa de caminar en la voluntad personal o la alternativa de caminar en la voluntad de Dios. La alternativa de caminar en la voluntad personal es hacer lo que yo quiero hacer, conforme a mis deseos. O sea, yo hago lo que quiero o lo que no quiero. Así es. Caminar conforme a la voluntad de Dios es caminar conforme a su palabra, conforme a lo que Él desea. Porque resulta de que Dios tiene un propósito en la vida de toda persona, no importa cuál sea tu nombre, tu ubicación geográfica, no importa tu idioma, Dios tiene un propósito especial y maravilloso contigo. El deseo de Dios es que ese propósito se cumpla. Amén. Pero para que ese propósito se cumpla, debemos de caminar entonces, pastor, en la voluntad perfecta de Dios. Así es. Caminar en nuestra voluntad es desviarnos del cauce. Es desviar el camino, y desviarnos de ese camino posiblemente, si en lo natural nos va a hacer perder mucho tiempo de vida, claro, posiblemente en la vida espiritual sea muy semejante. De la misma manera, claro, apóstol. Y ahora usted mencionaba algo muy importante, y son dos palabras que van de la mano, ¿verdad? Obediencia y voluntad de Dios. No puede existir una disparidad en esto, en que, y haciendo eco lo que usted mencionaba, apóstol, es lo siguiente: yo no puedo pedir como hijo de Dios conocer la voluntad de Dios, ir en pos de ella, si yo no decido cambiar mi accionar en función de esa voluntad. Eso implica algo muy importante, implica que entonces yo tengo que hacer obedientemente lo que la palabra de Dios establece. Porque si yo no hago lo que Dios establece en su palabra de manera obediente, y como bien usted decía, hago lo que yo quiero, porque eso es lo más fácil para cualquiera. Eso es lo más fácil para cualquier persona, hacer lo que yo quisiera, y no necesariamente hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, si yo decido, porque al final es un tema de decisión, ¿verdad, apóstol? Decir, yo quiero ser obediente a su palabra. Yo quiero decirle esto, hermano: en el momento en que usted decide ser obediente a la palabra del Señor, la puerta para conocer y hacer la voluntad de Dios se abre. Usted mencionaba algo muy importante, apóstol: es como un cauce de río. El cauce, ¿verdad? El fluir de ese río solo lleva una dirección. Exactamente. Y si yo pretendo con mi forma desobediente, ¿verdad?, cambiar ese fluir, ese cauce, sí, lo puedo cambiar, pero es muy complicado, y además de complicado, difícil volver a traer ese mismo cauce al que anteriormente estaba. Eso implica mucha pérdida, ¿verdad? Exacto. Y que es algo que tenemos que contemplar. Claro, definitivamente hay mucha pérdida. O sea, el caudal nunca será el mismo. Claro, claro. Lo que Dios iba a hacer nunca será igual. Claro. Esto es algo tan valioso y tan importante de comprender en la vida de todo creyente. Somos muy dados, pastor, a hacer, vamos a tratar de mencionarlo de esta manera, a hacer lo que queremos. Sí. Muy pocas veces, conozcamos o no a Dios, ponemos las cosas en manos de Dios. A veces tenemos el dicho. Exacto. El dicho es muy sencillo: no, yo todo lo dejo en las manos de Dios. No es verdad. Sí, no es real.
Consultamos a Dios realmente en nuestras decisiones fielmente. Lo buscamos, invertimos tiempo preguntándole al Señor, Señor, ¿verdaderamente es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo lo haga, no lo haga? Esto no es así generalmente. Hay una palabra que camina de la mano y son como primas hermanas a la obediencia, que es la disposición, pastor. Así es. Porque la disposición es lo que me ayuda a ejecutar cambios. Si yo tengo disposición, entonces podré poner en la balanza la voluntad personal y la voluntad de Dios, y obviamente con la disposición, este ingrediente adicional, la balanza se va a inclinar correctamente hacia la voluntad de Dios, que es la que va a generar el peso correcto. Amén. Entonces yo voy a decir, sí, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, a pesar de que hacer la voluntad del Padre en muchas ocasiones nos duele. En muchas ocasiones es como tocar ahí una llaga, ¿no? Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, en el tiempo que nosotros lo estimamos. Estamos acostumbrados a hacer eso, a no pedir consentimientos a terceras personas. Y escuchamos eso frecuentemente. ¿Cómo eso se escucha, pastor? Claro. Es que yo no tengo que pedirle la opinión a nadie, yo hago las cosas como yo quiera. Esa es la realidad de la vida de tantas personas en nuestros días. Claro, y eso no refleja lo que realmente debemos de ser como hijos de Dios. Así es. Y el ejemplo más hermoso es el de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él tomó la decisión de no hacer su voluntad, sino que permitirle a Dios que fuera hecha la voluntad de Él. Y cuando mencionamos esto, hermano, es porque muchos de nosotros, muchos de los cristianos, quieren engañarse a sí mismos diciendo, sí, yo entrego mi vida a la voluntad del Señor, yo quiero seguir los caminos del Señor, pero al final nuestras acciones no están reflejando lo que efectivamente tiene que ser. Decía ahora hace un momento, no refleja la identidad de Jesucristo. La verdadera identidad de Jesucristo, que es la que usted y yo debemos de seguir, es una vida plenamente entregada a la voluntad del Señor, no a la nuestra propia. A ver, entonces significa, pastor, lo que tú estás diciendo, que el Señor tiene que ver en todo y con todas nuestras vidas. Amén. Amén, es así. Él tiene que ver Así en es. todo y con todo. En todas las cosas, sean en situaciones de familia, sean en situaciones laborales, sean las situaciones que sean, Dios tiene que ver siempre. Amén. Dios tiene que estar en control siempre, y yo debo de entregar entonces a Dios el control de todas las cosas. Si tengo una empresa, debo ponerla siempre en las manos de Dios. Amén. Debe de ser el Señor el que sea el dueño realmente de esa empresa, y yo sea el administrador, y Dios me ha dado ese privilegio. Así es. Si tengo un trabajo, tengo de ponerlo en las manos de Dios para hacer las cosas de la mejor forma, pero siempre poniendo a Dios delante de todo. Amén. La Amén. pregunta es, ¿cuántas personas hoy día siempre tienen a Dios delante de ellos ante toda circunstancia o ante toda decisión? Hoy, yo creo que esta palabra nos está confrontando, porque nos está diciendo que en muchas ocasiones actuamos arbitrariamente y no permitiendo que sea Dios el que haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que esta palabra cale profundamente en tu espíritu, te haga reflexionar y aún más comprender que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos prontamente en uno más de sus programas En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.